Imagínate que un día te despiertas y no encuentras tu teléfono. Piensas que lo perdiste. Pero no, alguien lo escondió. Tus propios hijos. No querían que llamaras a nadie. No querían que pidieras ayuda. No querían que te defendieras. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que habían hecho. Y pensaron que así podrían controlarlo todo. Pero lo que no sabían es que yo ya había hablado con el abogado. Ese momento en el que buscas desesperadamente tu celular y no aparece. Revisas cada rincón. Preguntas con voz temblorosa. Y nadie dice nada. Solo miradas evasivas. Silencio incómodo. El corazón te late fuerte porque empiezas a sospechar lo imposible. ¿Y si mis hijos me lo escondieron? ¿Por qué me harían esto? Pero lo peor es que ya era demasiado tarde para ellos. El abogado ya sabía todo. No es una historia inventada. No es una exageración. Es real. Y aún me cuesta contarla. Porque aceptar que tus propios hijos podrían llegar a algo así, duele. Me escondieron el teléfono. Querían evitar que yo hablara. Pero no sabían que el daño ya estaba hecho, porque yo ya había hablado con el abogado. Y lo que vino después, cambió nuestras vidas por completo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Cuando vi que no estaba mi teléfono, sentí un vacío en el pecho. No era solo el aparato. Era la sensación de estar aislada. De estar atrapada. Como si me hubieran cortado la voz. Y cuando vi las caras de mis hijos, lo supe. Ellos lo habían hecho. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya había tomado acción. Y lo que hice después, cambió todo. Me costó mucho entender cómo llegamos a este punto. La relación con mis hijos siempre fue complicada, sí, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Que me quitaran el derecho a hablar. A pedir ayuda. A protegerme. Ellos creyeron que escondiéndome el teléfono me iban a detener. Pero no contaban con algo, yo ya me había adelantado. El abogado ya sabía todo. Y ahora, ellos iban a tener que enfrentar las consecuencias. El miedo no siempre viene de afuera. A veces viene de donde menos lo esperas. Y el día que me escondieron el teléfono, lo confirmé. Estaban tratando de silenciarme. Pero no sabían que yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. No sabían que el abogado ya tenía cada detalle. Pensaron que tenían el control. Pero estaban muy equivocados. Nunca pensé que tendría que defenderme de mis propios hijos. Nunca imaginé que llegaría el día en que me vería obligada a protegerme legalmente de ellos. Pero ese día llegó. Y empezó con algo tan simple, pero tan violento, como esconderme el teléfono. Creyeron que podían ganar tiempo. Que podían detenerme. Pero lo que hice después, cambió todo. La traición no siempre grita. A veces se esconde en pequeños actos. Como un teléfono que desaparece. Como miradas que evitan la tuya. Como excusas que no cuadran. Ese día entendí muchas cosas. Y aunque me dolía el alma, también sabía algo con certeza, el abogado ya lo sabía todo. Y eso, era el principio del fin para ellos. Una madre nunca quiere pensar mal de sus hijos. Siempre buscas justificar. Tratar de entender. Pero hay cosas que no se pueden negar. Cuando me di cuenta que me habían escondido el teléfono, supe que esto ya no era un conflicto familiar. Esto era algo más grave. Pero gracias a Dios, no era tarde. Porque el abogado ya sabía lo que necesitaba saber. Y eso marcó la diferencia. Quizá tú que estás viendo esto creas que exagero. Que esto no le pasa a cualquiera. Pero te equivocas. El control, la manipulación, incluso el abuso, a veces vienen de quienes más amas. Ese día, cuando no encontré mi teléfono, sentí el mundo venirse abajo. Pero lo que ellos no sabían, es que yo ya había tomado una decisión. Y cuando el abogado entró en escena, nada volvió a ser igual. No sé qué fue peor, que me escondieran el teléfono o que lo hicieran con tanta naturalidad. Como si no fuera grave. Como si fuera lo más lógico del mundo silenciar a su propia madre. Esa fue la parte que más me dolió, darme cuenta de que ya no me veían como una persona,
sino como un obstáculo. Pero lo que no sabían es que el juego ya había terminado. El abogado ya estaba al tanto. Y no había vuelta atrás. Cuando las personas te quieren controlar, lo primero que intentan quitarte es la voz. En mi caso, lo hicieron literalmente, me quitaron el medio para hablar. Y en ese momento, todo tuvo sentido. Las actitudes raras. Las puertas cerradas. Las conversaciones en voz baja. Todo era parte de un plan. Pero se les olvidó una cosa, yo no soy tonta. Y me adelanté. Ya me había comunicado con quien debía. Ya había contado mi verdad. Sentí miedo. Pero más que miedo, sentí tristeza. ¿Por qué? ¿En qué momento se rompen las cosas hasta el punto en que tus propios hijos te quitan lo más básico, como el derecho a comunicarte? Lo hicieron pensando que así evitarían un problema. Pero lo que realmente hicieron fue demostrar que el problema era mucho más grande de lo que pensaban. Y eso, el abogado ya lo sabía. Yo siempre he tratado de ser una madre justa. Firme, sí. Pero con amor. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Que tendría que protegerme, no de extraños, sino de las personas que yo misma traje al mundo. Y sin embargo, ahí estaba yo, revisando cada cajón, cada bolso, buscando el celular como quien busca una tabla de salvación. Lo encontré, pero no físicamente. Lo había encontrado días antes, cuando decidí llamar a mi abogado. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Que ocultándome el teléfono estaban evitando una tragedia. Pero lo que no sabían es que yo ya había vivido esa tragedia en silencio por años. Y esta vez no pensaba callarme más. El teléfono solo era un símbolo. El control que querían ejercer sobre mí, ese era el verdadero problema. Pero yo ya había empezado a romper esas cadenas, y no iba a detenerme. A veces uno cree que conoce a su familia. Hasta que algo así pasa. Y te das cuenta que hay decisiones que ellos toman donde tú ni siquiera estás considerada. ¿Cómo llegamos ahí? ¿En qué momento pasé de ser madre a ser el problema a callar? Pero no importaba. Porque lo verdaderamente importante era que yo ya me había adelantado. El abogado tenía pruebas. Mensajes. Fechas. Todo. Y eso les iba a cambiar el juego. No me escondieron solo un teléfono. Me escondieron mi libertad. Esa fue la parte más dura de aceptar. Y aún así, lo enfrenté con la cabeza en alto. Porque no hay dolor más grande que el causado por la traición familiar, pero tampoco hay fuerza más poderosa que la de una persona que decide no callar más. Esa llamada con el abogado fue corta, pero lo cambió todo. Ese día no solo perdí la confianza. También entendí que tenía que protegerme. Que nadie lo iba a hacer por mí. Ni el deber familiar, ni la culpa, ni el amor malentendido. Nadie. Por eso, esa decisión de llamar al abogado fue más que una reacción, fue un acto de amor propio. Y por mucho que intentaran apagar mi voz escondiéndome el celular, ya era demasiado tarde. Había señales. Muchas. Pero yo no quise verlas. Hasta que fue imposible ignorarlas. El teléfono desaparecido fue solo la gota que colmó el vaso. Ahí ya no había más margen para la duda. Era un intento claro de control, de manipulación. Y ese mismo día, frente a esa injusticia, sentí algo que no sentía desde hace años, coraje. No rabia. Coraje para actuar. Y para mi suerte, ya lo había hecho. Ya había llamado. Lo que viene en este video no es fácil de contar. Ni de escuchar. Pero si estás aquí, es porque quieres saber la verdad. Porque quizás tú también has sentido lo mismo. El aislamiento. La traición. El miedo disfrazado de amor. Pues déjame decirte algo, no estás sola. No estás solo. Esta historia es mía, pero podría ser la tuya también. Y todo empezó con algo que parece pequeño, pero lo cambió todo, me escondieron el teléfono. Todo comenzó con pequeñas cosas. Frases hirientes que antes no estaban. Desprecio en los gestos. Miradas que antes eran de cariño, ahora eran frías, casi calculadoras. Pero una madre muchas veces prefiere creer que son etapas, que se pasará.
que no puede ser tan grave. Me repetía eso, hasta que un día me di cuenta de que me trataban como a una carga. Como alguien que estorbaba. Cuando empecé a hacer preguntas, cuando empecé a poner límites, ahí fue cuando me lo escondieron. No querían que llamara a nadie. No querían que contara nada. Pero la situación ya se les había ido de las manos. Mis hijos me escondieron el teléfono porque tenían miedo. No de mí, sino de lo que podía hacer si hablaba. Porque ya sabían que algo no estaba bien. Que lo que estaban haciendo no era justo. Yo empecé a notar movimientos raros con mis cuentas, decisiones que tomaban sin consultarme, incluso temas médicos donde ya no me daban voz. Al principio pensé que era sobreprotección. Luego entendí que no. Era control. Y cuando dije que iba a buscar asesoría, fue cuando desapareció mi teléfono. Fue una forma de decirme, tú no decides más. La necesidad de contactar a un abogado no vino de la nada. Llegó después de años de tensión, de manipulación emocional, de ser tratada como si no tuviera criterio. Como si fuera una molestia a la que podían manejar como quisieran. Me dijeron que todo era, por mi bien, pero cuando te hacen sentir invisible, eso ya no es amor. Es abuso. Y cuando finalmente decidí que ya era suficiente, que necesitaba protegerme legalmente, intentaron frenarme. Me escondieron el teléfono. Pero ya era tarde. La situación se volvió insoportable cuando comenzaron a tomar decisiones sobre mi vida sin siquiera consultarme. Cambios en mi casa, en mis finanzas, en mis rutinas. Todo sin mi consentimiento. Me hablaron como si ya no pudiera pensar por mí misma. Como si fuera una figura decorativa que ellos debían administrar. Y cuando cuestioné, cuando pedí claridad, lo primero que hicieron fue desconectarme del mundo. Me escondieron el celular. Para que no hablara. Para que no denunciara. Para que no actuara. No me gusta hablar de esto porque aún me duele. Me cuesta aceptar que llegamos a este punto. Pero lo cierto es que me sentía acorralada. Y no tenía otra opción. Llamar a un abogado fue lo más difícil que he hecho. No porque dudara de lo que estaba pasando, sino porque significaba aceptar que mis propios hijos ya no eran un lugar seguro. Lo hice con el corazón roto, pero con la cabeza clara. Ellos pensaban que podían manejarlo todo, pero no contaban con mi dignidad. Y eso, por fin, decidí defenderlo. Recuerdo perfectamente la conversación que encendió todo. Les dije que quería revisar mis cuentas, que necesitaba claridad sobre algunos pagos y decisiones que habían tomado en mi nombre. Su reacción fue desproporcionada. Gritos, acusaciones, incluso burla. Como si no tuviera derecho a preguntar. Fue en ese instante cuando decidí que necesitaba orientación legal. No quería pelear, pero tampoco dejar que me siguieran pisando. Y cuando lo mencioné, desapareció mi teléfono. Fue como una advertencia silenciosa: si hablas, te cortamos todo. El nivel de control al que llegaron fue tan sutil al principio que me costó identificarlo. Pero poco a poco empecé a notar que ya no podía tomar decisiones sin su aprobación. Me revisaban el correo. Me acompañaban al banco, por si acaso. Y cuando quise hablar con una amiga sobre lo que sentía, me hicieron sentir culpable. Como si traicionarlos fuera a hablar de lo que estaba mal. Eso fue lo que me llevó a buscar ayuda profesional. A querer entender mis derechos. Y justo entonces, mi teléfono desapareció. Me preguntaban por qué necesitaba un abogado si todo estaba bien. Me lo decían con sonrisas falsas y un tono casi infantil. Pero lo que no decían es que llevaban meses decidiendo por mí. No era solo el teléfono. Era mi vida entera. Mis decisiones médicas, económicas, personales, todas pasaban por ellos. Me di cuenta de que si no hacía algo, iba a perderlo todo. Y por eso tomé la decisión de protegerme. Pero ellos quisieron evitarlo por todos los medios. La situación no solo me afectaba emocionalmente, también legalmente. Estaban moviendo cosas a mis espaldas. Cambiando cosas a su favor. Y yo, confiando. Hasta que un día revisé un documento por casualidad, y ahí entendí todo. Por eso llamé al abogado. No para hacerles daño. Sino para no ser yo la que terminara destruida. Cuando ellos se enteraron, su respuesta fue tan simbólica como cruel: me quitaron el teléfono.
pero no me podían quitar el valor que ya había recuperado. No fue un solo momento. Fue un cúmulo de silencios, de desplantes, de decisiones injustas disfrazadas de cuidado. Y yo me tragué todo, hasta que ya no pude más. El día que decidí buscar a un abogado fue el día en que decidí no callar más. Ese mismo día, perdí el acceso a mi teléfono. Pero no perdí la esperanza. Porque ya había dado el primer paso. Ya había hablado. Ya alguien conocía mi historia. Y eso fue más poderoso que cualquier intento de silenciarme. La relación con mis hijos no siempre fue así. Hubo amor, risas, confianza. Pero con el tiempo, algo se rompió. No sé si fue por el dinero, por el control, por decisiones mal tomadas, o por todo junto. Empezaron a verme como alguien frágil, como una molestia. Y cuando quise hablar, cuando quise opinar, me hicieron sentir culpable. Me decían que no entendía, que era, por mi bien. Hasta que un día, sin avisarme, ya no tenía acceso a mis cuentas. Y cuando pedí explicaciones, desapareció mi teléfono. Lo más difícil fue aceptar que ya no se trataba de un malentendido. Era un patrón. Una dinámica tóxica que se repetía cada vez que yo intentaba tomar una decisión. Me trataban con condescendencia. Como si mis palabras ya no tuvieran peso. Como si ser madre significara que ya no tenía derecho a nada. Esa deshumanización fue lo que me impulsó a buscar ayuda legal. Quería saber si lo que estaba viviendo era normal. Y cuando lo mencioné, simplemente, dejaron de confiar en mí. Como si defenderme fuera una traición. Una de las señales más claras fue cuando me dijeron que ya no necesitaba tener tantas responsabilidades. Que ellos se harían cargo de todo. Y lo hicieron. Sin preguntarme. Me quitaron el acceso a mi tarjeta, cambiaron cosas en mi seguro, incluso firmaron papeles en mi nombre. Cuando pregunté, me hicieron sentir paranoica. Me dijeron que era para ayudarme. Pero en el fondo yo sabía que no y por eso llamé al abogado. Porque nadie más me estaba escuchando. Corazón roto, párrafo 14. A veces me despierto y me cuesta creer que esto esté pasando. Que sean mis hijos los que me hicieron sentir miedo. Porque eso fue lo que sentí, miedo. Miedo de no tener control sobre mi vida. De que me llevaran a un lugar donde no quisiera estar. De que tomaran decisiones irreversibles por mí. Cuando hablé con el abogado, por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Pero esa paz duró poco, porque a los pocos días, mi teléfono desapareció. Fue su manera de responder. Corazón roto, párrafo 15. Yo no quería llegar a lo legal. Quería hablar, aclarar, sanar. Pero me di cuenta de que no todos querían lo mismo. Algunos querían tener poder. Otros querían controlar lo que yo decía. Y cuando la verdad empezó a salir, cuando mencioné que había consultado con un abogado, todo cambió. Empezaron a tratarme como enemiga. Como si yo fuera un peligro para ellos. Cuando lo único que quería, era ser escuchada. Tener voz. Tener paz. Recuerdo un momento que nunca olvidaré, estaba en la sala, les dije que necesitaba hacer una llamada importante, y de pronto, no encontraba mi celular. Pensé que era un descuido mío. Pero no. Ellos sabían dónde estaba. Lo habían guardado. Lo habían escondido. Me lo dijeron sin culpa. Mamá, no necesitas hablar con nadie, estamos nosotros aquí. Esa frase me heló el alma. Porque ya no era amor. Era control. Y en ese momento supe que esto ya no era un problema familiar. Era algo mucho más serio. Una de las cosas más duras fue sentirme sola, incluso rodeada de gente. Vivía con ellos, pero nadie me escuchaba. Me sentía invisible. Cuando hablaba, me cambiaban el tema. Cuando lloraba, me decían que exageraba. Entonces empecé a escribir lo que sentía. A registrar conversaciones. A guardar pruebas. Y un día, con todo eso en mano, llamé al abogado. No para iniciar una guerra, sino para entender si todo eso que vivía era normal. Y él me confirmó lo que en el fondo yo ya sabía. El problema fue creciendo sin que yo lo notara. Todo empezó con una ayudita aquí, una firma allá,
una sugerencia, por tu bien. Y de pronto, yo ya no decidía nada. Ni mis citas médicas. Ni mis finanzas. Ni mis rutinas. Hasta mis amistades comenzaron a ser filtradas. ¿Para qué quieres hablar con ella?, me decían. Cuando levanté la voz, me etiquetaron como problemática. Y cuando llamé al abogado, me marcaron como amenaza. Eso fue lo que los llevó a esconderme el teléfono. Llegó un punto en el que me di cuenta de que ya no me creían capaz de tener control sobre mi propia vida. Esa fue la traición más grande. No necesitaba que me resolvieran nada, solo necesitaba respeto. Me lo negaron. Y cuando tomé la decisión de actuar, lo tomaron como una ofensa. Me aislaron. Me hicieron sentir pequeña. Pero no sabían que yo ya estaba protegida. Que había alguien que sí me escuchaba. Que el abogado ya sabía todo. Por eso reaccionaron como reaccionaron, con miedo. Y con castigo. Esto no es solo una historia familiar. Es un llamado a muchas personas que viven lo mismo y no se atreven a hablar. Porque cuando el control viene desde dentro, desde los que amas, es más difícil reconocerlo. Más doloroso. Pero más necesario. Yo tomé la decisión de no callar. Y por eso, mis hijos me escondieron el teléfono. Pensaban que así me iban a detener. Pero lo que no sabían es que ya era demasiado tarde. El proceso había comenzado. Y yo no pensaba retroceder. Todo empezó de forma tan sutil, que al principio no quise verlo. Era fácil pensar que estaba imaginando cosas, que eran simples malentendidos. Pero con el tiempo, esos detalles se convirtieron en señales claras. Ya no me consultaban sobre nada. Mis opiniones parecían molestarles. Y lo peor, empezaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera presente. Mamá ya no puede manejar esas cosas, decían. Una vez, los escuché hablar de vender una propiedad que era mía, como si ya les perteneciera. Ahí supe que algo se estaba pudriendo. Recuerdo una noche en particular. Habíamos tenido una cena tranquila, pero yo notaba algo en el aire, una tensión rara. Cuando me fui a acostar, pasé por el pasillo y escuché sus voces. Estaban hablando en voz baja, pero entendí perfectamente, si sigue con eso del abogado, vamos a tener que hacer algo. Mi corazón se detuvo. En ese instante, entendí que ya no se trataba de cuidar a mamá. Se trataba de control. De miedo. Y de intereses. Al principio pensé que eran solo celos o sobreprotección. Que tal vez no les gustaba que yo hablara con otras personas o tomara decisiones sin decirles. Pero luego todo empezó a cambiar. Me acompañaban al banco, por precaución, me hacían firmar papeles sin explicaciones, y cuando yo pedía ver detalles, me decían que me confundía fácil. Nunca me había sentido tan sola, ni tan vigilada. Como si mi propia casa se hubiese convertido en una cárcel invisible. El punto de quiebre fue una conversación muy simple. Les pedí que me dejaran manejar mis gastos personales. No mucho, solo lo necesario para no depender. Su reacción fue fría. Primero, evasiva. Luego, sarcástica. Y finalmente, agresiva. Ya no estás en edad de preocuparte por eso, mamá. Me sentí invisible. Como si mi identidad se hubiera desvanecido. Esa noche no dormí. Empecé a anotar todo lo que veía raro. Ya no era intuición. Era una realidad. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no querían hablar. Cada vez que intentaba tener una conversación seria, me interrumpían o cambiaban de tema. No te preocupes, eso no es importante, decían. Pero lo que para ellos no era importante, era mi vida entera. Mis decisiones. Mi independencia. Incluso mi dignidad. Entonces entendí que si quería que me escucharan, tendría que hacerlo desde otro lugar. Desde lo legal. Y ese fue el momento en que todo empezó a desmoronarse. Una tarde encontré una carpeta en su habitación con documentos míos. Extractos bancarios, pólizas, incluso un poder notarial del que yo no tenía memoria. Sentí un escalofrío. Me quedé sentada en la cama, leyendo una y otra vez. No lo podía creer. Esa noche no dije nada. Pero al día siguiente, llamé a una amiga abogada.
Le conté todo, entre lágrimas. Me dijo que actuara con cuidado, que reuniera pruebas. Y así lo hice. Pero no sabía que ya me estaban observando. Una semana después de esa llamada, empecé a notar actitudes aún más raras. Me preguntaban con quién hablaba por teléfono. Se me quedaban mirando cuando usaba el celular. A veces, entraban a mi habitación sin tocar. Me sentía expuesta. Como si viviera en una casa con desconocidos. O peor aún, con enemigos. Fue entonces cuando empecé a esconder mi teléfono. Ya no confiaba. Ya no me sentía segura. Pero ellos tampoco confiaban en mí y no tardaron en actuar. El día exacto en que supe que querían silenciarme fue un lunes por la mañana. Busqué mi celular y no estaba en la mesa de noche. Tampoco en la sala. Ni en mi bolso. Les pregunté y me dijeron, seguramente lo perdiste, mamá. Pero yo sabía que lo había dejado cargando. No dije nada. Fui a revisar la papelera del baño, la gaveta de los trapos viejos, y ahí estaba, envuelto en una toalla, sin batería. Me temblaban las manos. No dije nada. Pero desde ese día, supe que ya nada sería igual. Después de ese día, todo se volvió más evidente. Ya no disimulaban. Me hablaban como a una niña. Me daban órdenes. No salgas sola, no llames a nadie sin avisarnos, deja ese tema del abogado, ¿quieres? Ya no era una familia. Era una relación de poder. Y yo estaba en la parte más baja. Empecé a escribir todo en un cuaderno escondido. Con fechas. Con detalles. Porque sabía que, tarde o temprano, iba a necesitar defenderme. Y así fue. Ese flashback todavía me persigue. Porque cuando los miro, a veces, todavía veo a mis hijos pequeños. A los que crié con tanto amor. Pero en sus ojos ya no hay ternura. Hay miedo. No al castigo, sino a la verdad. A lo que pueda decir. A lo que pueda probar. Porque ya hablé. Porque ya conté todo. Porque ya el abogado lo sabía. Y eso, por más teléfonos que me escondan, por más puertas que me cierren, no lo pueden borrar. Yo solía tener una rutina simple, despertarme temprano, preparar mi café, leer un rato y hacer algunas llamadas. Pero poco a poco, esa rutina se fue deshaciendo. Mis hijos empezaron a intervenir en todo. Primero era con ayudas pequeñas. Que no me preocupara por hacer el mercado, que ellos lo harían. Que no saliera sola, que les avisara antes. Yo lo interpreté como cariño, al principio. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era apoyo, era monitoreo. Vigilancia. Y sobre todo, desconfianza hacia mi capacidad de vivir como una adulta. Uno de los momentos que nunca olvidaré fue cuando quise renovar mi póliza de salud. Llamé a la compañía, como siempre hacía, y me dijeron que ya se había hecho una modificación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Resulta que mi hijo había llamado y autorizado un cambio en mi cobertura. Sin mi permiso. Sin mi conocimiento. Ese día lloré. Pero no fue por la póliza. Fue porque entendí que me habían quitado la voz. Que ya no tenía poder ni siquiera sobre mi propio cuerpo. Durante meses me hicieron creer que yo era la del problema. Me hacían dudar de mis recuerdos, de mis emociones. Eso nunca pasó, me decían. Estás confundida, repetían. Hasta que comencé a grabar nuestras conversaciones. No para pelear, sino para confirmar que no estaba perdiendo la razón. Y cuando escuché esas grabaciones, me di cuenta de la verdad, no era una madre olvidadiza. Era una mujer siendo silenciada. Hubo una discusión, una que marcó un antes y un después. Yo les dije que había hablado con un abogado para entender mis derechos. No amenacé, no grité, solo hablé con claridad. El ambiente cambió al instante. Fue como si hubiese dicho una mala palabra. Me miraron con frialdad. Uno de ellos se levantó y se fue sin decir nada. El otro me dijo que si seguía con eso, las cosas no iban a ser igual. No supe a qué se refería, hasta que desapareció mi teléfono. En los días siguientes me trataron como una carga.
como alguien que había traicionado la confianza familiar. Me ignoraban en las conversaciones, hablaban de mí en tercera persona aunque yo estuviera presente. Fue humillante. Me quitaban el control del televisor, me revisaban los cajones. Me hacían sentir como una intrusa en mi propia casa. Ahí entendí que no estaba segura. Que necesitaba protegerme. Pero también que todo esto había empezado mucho antes de lo que yo quería aceptar. Cuando mi esposo falleció, hubo un cambio en ellos. Sutil, pero real. Como si hubiesen sentido que el equilibrio se rompió. Que ya no había nadie entre ellos y yo. Empezaron a tomar decisiones sin consultarme. Primero pequeñas, luego más grandes. Y cuando me atreví a cuestionar, su respuesta fue siempre la misma: no tienes por qué preocuparte. Pero yo sí me preocupaba. Y con razón. Porque ese fue el inicio de todo este control disfrazado de protección. Hubo un día en que traté de hablar con una amiga por teléfono. Una amiga de toda la vida. Cuando colgué, uno de mis hijos me preguntó qué habíamos hablado. Le dije que nada importante. Me pidió el nombre. El apellido. ¿Por qué tanto interés?, pregunté. Me respondió: porque a esta edad, uno no puede confiar en cualquiera, mamá. Esa frase me taladró la mente. Porque ya no era protección. Era censura. Y fue ahí cuando supe que estaban intentando aislarme. Me volví más observadora. Empecé a notar cómo revisaban mi escritorio cuando no estaba. Cómo hacían llamadas en voz baja. Cómo hablaban con mi médico sin que yo lo supiera. Se sentían con el derecho de decidir por mí. De anularme. Yo no sabía si estaba exagerando, hasta que vi un mensaje accidental en el teléfono de uno de ellos. Una conversación donde hablaban de sacarme de todo antes de que reaccione. Esa noche no pude dormir. Y al día siguiente, empecé a prepararme para protegerme. Quizás lo más doloroso no fue el control, ni el silencio. Fue el desamor. Sentir que mis hijos me miraban como un obstáculo. Como una carga. Como alguien que ya no importaba. Esa frialdad me rompió el corazón. Porque yo los crié con amor, con sacrificio. Les di todo lo que pude. Y ahora, lo único que quería, era ser respetada. Pero eso era demasiado pedir. Al parecer, tener voz se había convertido en una amenaza. Y por eso, me la querían quitar. El flashback termina siempre en el mismo punto, el momento en que desapareció mi teléfono. Ese instante marcó el final de la ilusión. Ya no había dudas. Ya no era paranoia. Era real. Me estaban silenciando. Pero lo que no sabían era que esa llamada que tanto querían impedir, ya se había hecho. El abogado ya sabía todo. Y lo que empezó como una historia de control, iba a terminar como una historia de justicia. El día que me escondieron el teléfono parecía uno más. Nada especial. Me levanté temprano, hice mi café, abrí las cortinas, pero había algo raro en el aire. No sé cómo explicarlo, una sensación, un silencio distinto. Todo estaba en su lugar, menos una cosa: mi teléfono no estaba en la mesa donde siempre lo dejo. Pensé que lo había movido sin darme cuenta. Lo busqué por toda la casa, sin hacer mucho escándalo. Pero mientras más buscaba, más se apretaba ese nudo en el pecho. Sabía que algo no estaba bien. Fui al baño, a la cocina, revisé entre los cojines del sofá, incluso en la nevera, por si acaso. Nada. Caminaba en círculos, intentando mantener la calma. Hasta que los vi, mis hijos, sentados en la sala, demasiado tranquilos. Fingían leer, mirar el televisor, pero no me miraban a los ojos. Entonces lo pregunté: ¿han visto mi teléfono? Y ahí supe que mentían. Sus miradas se cruzaron, uno dijo: ¿no lo has perdido antes?, el otro ni contestó. Me estaban ocultando algo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Yo no soy una persona que se altere fácilmente. Pero en ese momento, algo en mí cambió. Empecé a abrir gavetas, a mover muebles. No me importaba lo que pensaran. No era un teléfono, era mi única forma de contacto con el mundo. Mi herramienta para hablar con mi abogada, con mis amigas, para pedir ayuda si la necesitaba. Y ellos lo sabían.
Por eso lo escondieron. No por accidente. No para ayudarme. Lo hicieron para silenciarme. En un impulso, fui directo al cuarto de uno de ellos. Empecé a buscar en sus cajones, con manos temblorosas. Sentí vergüenza, lo admito. Pero más fuerte que la vergüenza era el miedo. Entonces, entre un montón de papeles, lo vi. Mi teléfono. Envuelto en una camiseta vieja, sin batería. Como si lo hubieran enterrado. Lo agarré y salí de ahí sin decir una palabra. Mis hijos me miraban desde el comedor, incómodos. Uno dijo, ¿qué estás haciendo? Y fue ahí cuando exploté. No grité. No lloré. Pero mi voz fue firme, más firme que nunca. Les dije que no eran nadie para decidir por mí. Que esconderme el teléfono era cruzar una línea muy peligrosa. Que no iba a tolerar más control disfrazado de cuidado. El silencio fue brutal. No me contestaron. Se limitaron a mirarme como si yo fuera la que había perdido la razón. Me dolió. Porque todavía quería creer que había amor debajo de todo eso. Pero ya no podía justificar sus acciones. Intentaron explicarse después, por supuesto. Lo hicimos por tu bien, dijeron. Últimamente te estás metiendo en cosas que no entiendes, dijeron. Me hablaban como si yo fuera una niña caprichosa. Como si consultar con un abogado fuese una travesura. Yo no sabía si reír o llorar. En parte, quise tomarlo con humor, también me van a esconder los zapatos si quiero salir sola, les dije. Pero en el fondo, me sentí completamente traicionada. En ese momento, comprendí algo que me dolió más que todo, ya no confiaban en mí. No me veían como su madre, su guía, su raíz. Me veían como un problema que necesitaba ser gestionado. Como alguien que no debía tener autonomía. Y lo peor era que, en su cabeza, todo eso estaba justificado. Porque era por mi bien. Porque ya no estaba en edad de tomar decisiones grandes. Pero lo que no entendían era que yo nunca había dejado de ser la dueña de mi vida. Después de recuperar el teléfono, lo primero que hice fue encerrarme en mi habitación. Cerré la puerta con llave, me senté en la cama, y respiré hondo. No lo encendí de inmediato. Me quedé con él en las manos, como si fuera un objeto sagrado. Como si fuera una llave. Y lo era. Una llave para salir del aislamiento en el que me estaban metiendo. Una herramienta para decir mi verdad, aunque a ellos no les gustara. Horas después, cuando pude pensar con claridad, escribí todo. Cada detalle de lo que pasó. Cada palabra. Cada reacción. Guardé ese archivo, lo envié a mi correo personal y también se lo mandé a mi abogada. Porque sabía que esto no se iba a detener ahí. Que si habían llegado a esconderme el teléfono, era solo cuestión de tiempo para que intentaran algo peor. Pero ya no estaba sola. Ya había roto el silencio. Y ellos no podían deshacer eso. Ese fue el momento clave. El punto de no retorno. Cuando te das cuenta de que el peligro no siempre viene de fuera, sino a veces, desde adentro de tu propia casa. No hay traición más grande que ser silenciada por quienes deberían protegerte. Pero también fue el día en que recuperé mi poder. Porque por mucho que intentaran callarme, el abogado ya sabía todo. Y con una verdad bien contada, ni el silencio más profundo puede taparla. Lo que mis hijos no sabían, y que nunca sospecharon, es que yo ya me les había adelantado. La semana anterior, algo en mi interior me empujó a actuar. Llamé a una abogada recomendada por una amiga. Una mujer empática, clara, que me escuchó sin interrumpirme. Le conté todo. Desde los primeros signos de manipulación hasta los momentos más recientes. No minimicé nada. Por primera vez en mucho tiempo, me atreví a decir en voz alta lo que llevaba años callando. Recuerdo que me preguntó, ¿cómo te hace sentir todo esto? Y le respondí sin pensarlo, como si estuviera viva, pero sin voz. Me dijo que eso era violencia emocional. Que esconderme el teléfono no era solo una travesura, era una forma de aislamiento. Un mecanismo de control. Y que si mis hijos estaban tomando decisiones legales o financieras a mis espaldas, eso también podía tener consecuencias graves. Me sentí validada. Escuchada. Ya no era la madre exagerada.
Era una persona con derechos. Le envié documentos, copias de mensajes, anotaciones. Ella me pidió pruebas. No porque dudara de mí, sino porque sabía que, llegado el momento, lo que no se prueba, no existe. Me explicó con calma lo que podía hacer, desde levantar una denuncia hasta solicitar una medida de protección si se comprobaba que había manipulación o abuso. No quise actuar en ese momento. No por miedo, sino por estrategia. Quería observar. Ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y vaya si lo hicieron. Así que cuando me escondieron el teléfono, mi reacción fue de dolor, pero no de sorpresa. Era casi como si estuviera esperando ese momento. Como si necesitara esa última prueba para confirmar lo que ya sabía, que no iban a parar. Que no se trataba de una mala racha familiar, sino de una dinámica tóxica que había que detener. Por eso, en cuanto recuperé el teléfono, no llamé a nadie más. Solo a ella. Mi abogada. Y le dije con una mezcla de rabia y alivio, ya pasó. Hicieron exactamente lo que temíamos. La abogada no se sorprendió. Su tono cambió, se volvió más directo. Me dijo, muy bien. Entonces ahora vamos a actuar. En menos de una hora ya me había enviado un resumen de los pasos a seguir. Lo primero era documentar el hecho, esconderme el teléfono era ilegal si se probaba que era para impedirme ejercer mi autonomía. Lo segundo era tomar medidas para proteger mis bienes, mis decisiones médicas, y mi derecho a la privacidad. Me sentí como si me devolvieran las llaves de mi vida. Esa misma noche redactamos un poder legal limitado. Uno que restringiera el acceso de terceros a mis cuentas y decisiones, a menos que yo lo autorizara explícitamente. Lo firmé al día siguiente, en una notaría, sin decirles nada a mis hijos. Ellos seguían fingiendo que todo estaba normal. Pero yo ya no era la misma. Ya no había miedo. Solo claridad. Y una determinación firme de no volver a ceder ni un centímetro de mi dignidad. También iniciamos un proceso de revisión legal sobre algunos documentos que mis hijos habían tramitado, por mí. Resultó que habían hecho cambios en seguros, pensiones y hasta en la titularidad de una propiedad, todo sin mi aprobación consciente. El abogado empezó a reunir todo. Porque si había que llegar a juicio, llegaríamos. Pero lo mejor de todo fue que yo ya no estaba sola. Y ellos ya no podían hacer nada a escondidas. Porque la verdad ya no era un secreto. En paralelo, empecé a hablar. A contarle a mis amigas lo que estaba pasando. A recuperar mi red de apoyo. No me importó el qué dirán. Lo que más me ayudó fue saber que otras personas habían vivido algo parecido. Que no estaba loca. Que no era la única. Eso me dio aún más fuerza. El silencio se rompió. Y cuando se rompe el silencio, ya no hay vuelta atrás. Porque la verdad incomoda, pero también libera. Mis hijos, por supuesto, notaron el cambio. Ya no era la madre sumisa que evitaba confrontaciones. Era una mujer informada, respaldada, firme. Me preguntaban qué estaba haciendo, a quién llamaba, con quién salía. Y mi respuesta era la misma, no tengo que explicarte todo. Ya no. Se les notaba el desconcierto. Porque en su mundo, el control era cariño. Pero en el mío, la libertad era amor. Y yo había decidido volver a amarme. Así que sí, cuando me escondieron el teléfono, ya era tarde. Muy tarde. Porque todo lo que querían evitar, ya estaba en marcha. Porque ya había alguien más que conocía mi historia, con poder para actuar. Y porque en ese acto de ocultarme el teléfono, lo que realmente hicieron fue darme la última prueba que necesitaba para defenderme. No sabían que al silenciarme, me estaban empujando justo hacia mi libertad. Y que la justicia, ya estaba tocando su puerta. Después de que el abogado tomó cartas en el asunto, mis hijos empezaron a darse cuenta de que no podían seguir manejando todo a su antojo. El silencio que antes se imponía en la casa se rompió con discusiones más abiertas y, a veces, con miradas llenas de resentimiento. Cuando supieron que había involucrado a un profesional para defender mis derechos, no fue fácil para ellos aceptarlo. Algunos me acusaron de exagerar, otros me ignoraron. Pero lo que estaba claro para mí era que algo tenía que cambiar para que esta familia pudiera sanar. Mi decisión definitiva fue establecer límites claros. Decidí que ningún familiar,
ni siquiera mis propios hijos, podían acceder a mi información personal sin mi permiso. Eso incluyó controlar quién podía usar mis cuentas bancarias, quién podía entrar a mi casa cuando no estaba, y, por supuesto, el acceso a mi teléfono y mis comunicaciones. Fue un proceso complicado, porque significaba marcar distancia con personas que habían sido mi mundo, pero entendí que era necesario para preservar mi autonomía y dignidad. Al principio, la tensión en casa se volvió casi insoportable. Las conversaciones se llenaban de reproches y acusaciones cruzadas. Sin embargo, también hubo momentos de reflexión silenciosa, en los que parecía que cada uno evaluaba sus acciones y el daño que había causado. La verdad es que ninguno de nosotros salió intacto de esa crisis, pero fue el punto de partida para entender que el amor familiar no puede ni debe ser sinónimo de control ni manipulación. No puedo negar que hubo heridas profundas, y que la reconciliación no llegó de inmediato. Algunos de mis hijos optaron por tomar distancia, quizás como una forma de procesar lo que estaba pasando o porque simplemente no estaban listos para enfrentar la realidad. Respeté esa distancia, porque entendí que el respeto también significa dar espacio para que cada quien pueda sanar a su tiempo. Pero siempre dejé la puerta abierta para el diálogo y el perdón, sin presiones. En paralelo a todo esto, seguimos adelante con las medidas legales que mi abogada recomendó. Aunque no fue un proceso rápido ni sencillo, sirvió para establecer un marco claro de respeto y protección. Fue importante que esas medidas existieran no como una forma de castigo, sino como una señal inequívoca de que mi autonomía no podía ser vulnerada bajo ninguna circunstancia. Y aunque algunos lo vieron como un enfrentamiento, para mí fue un acto de amor propio. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la familia no es perfecta, y que a veces quienes más amamos pueden lastimarnos sin intención o por miedo. Que la comunicación debe ser siempre abierta, honesta y basada en el respeto mutuo. Y sobre todo, que nadie tiene derecho a anular la voz de otro, sin importar el lazo sanguíneo. Entender eso me liberó y me permitió sanar mis propias heridas, paso a paso. A medida que pasaban los meses, la atmósfera en casa fue cambiando. No todo volvió a ser como antes, y quizás nunca lo será. Pero sí hubo una transformación, un intento genuino de construir nuevas bases, más saludables, donde cada uno pueda ser escuchado y respetado. Hubo conversaciones sinceras, disculpas y un esfuerzo consciente para dejar atrás el control y la desconfianza. Fue un proceso largo, lleno de altibajos, pero con la esperanza como guía. También empecé a cuidar más de mí misma. A recuperar actividades que había dejado de lado, a salir más, a socializar y a fortalecer mi red de apoyo fuera del círculo familiar inmediato. Esa independencia emocional fue fundamental para que no volviera a sentirme atrapada ni invisible. Porque entendí que la verdadera fortaleza no está en soportar todo en silencio, sino en reconocer cuando es momento de pedir ayuda y tomar decisiones valientes. Hoy puedo decir que esta experiencia me enseñó a poner límites, a valorar mi voz y a reconocer que merezco respeto. Que nadie, ni siquiera mis hijos, tienen derecho a callarme o a decidir por mí. Y aunque sigo amándolos, aprendí que el amor también implica cuidar de una misma y no permitir que el vínculo familiar se convierta en una prisión emocional. Esa es la verdad que quiero compartir con quienes me escuchan, para que sepan que siempre hay una salida. Por último, quiero dejar un mensaje claro: la familia es importante, pero no puede justificar ningún tipo de abuso ni manipulación. Defenderse no es fácil, y no siempre significa confrontar directamente. A veces es tomar distancia, buscar apoyo legal o simplemente alzar la voz cuando nadie más lo hace. Si estás pasando por algo parecido, recuerda que no estás sola. Y que la justicia y el amor propio siempre valen la pena, aunque el camino sea difícil. Después de todo lo vivido, lo que más he aprendido es que nadie puede arrebatarnos la dignidad ni el derecho a ser quienes somos. A veces, el dolor más grande viene de quienes menos esperamos, y eso duele doble. Pero el verdadero poder está en reconocer ese dolor, no esconderlo, y tener el valor de enfrentar lo que parece imposible. Yo lo hice. Y tú también puedes hacerlo. Porque dentro de cada uno de nosotros hay una voz que merece ser escuchada, sin importar lo que digan los demás. Si estás viendo esto y sientes que te están controlando, que te esconden las palabras, las decisiones o la libertad, quiero que sepas algo fundamental: no estás sola. Lo que estás viviendo es más común de lo que pensamos, pero también es algo que puedes superar. No se trata de rendirse ni de aguantar más. Se trata de reconocer que mereces respeto, amor genuino y espacio para decidir sobre tu propia vida. Y está bien pedir ayuda.
Lo que me pasó con mis hijos me enseñó que amar no significa poseer, ni controlar, ni silenciar. Amar es acompañar, respetar y dejar que cada persona sea libre, incluso cuando eso duele o asusta. Porque la libertad es el regalo más grande que podemos darnos unos a otros. Y también es un acto de amor hacia nosotros mismos. A veces, los vínculos más estrechos pueden volverse los más peligrosos si se basan en el miedo y la manipulación. Sé que no es fácil dar el primer paso. Yo también sentí miedo, incertidumbre y muchas veces quise callar para evitar conflictos. Pero entendí que callar no me protegía, sino que me lastimaba. Y eso es algo que nadie merece. Si estás en una situación similar, te invito a mirar hacia adentro, a escuchar tu voz interior y a confiar en ella. Esa voz es tu brújula, tu verdad, y te llevará hacia la libertad. Hoy me siento fuerte, renovada y más consciente que nunca de mi valor. No porque todo esté perfecto, sino porque aprendí a poner límites y a cuidar de mí misma. Porque entendí que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad. Y cuando uno se ama, puede construir relaciones más sanas y auténticas, basadas en el respeto mutuo y la confianza. Esa es la meta a la que todos deberíamos aspirar. Mi historia no termina aquí. Sigue cada día, con desafíos y aprendizajes nuevos. Pero lo que no cambia es mi compromiso conmigo misma, no volveré a permitir que me silencien, ni que me controlen. Porque he descubierto que mi voz es poderosa y tiene el derecho a ser escuchada. Y quiero que tú también lo descubras. Que sepas que tu voz vale más que cualquier miedo o manipulación. A quienes están pasando por esto, les digo, no teman buscar ayuda. No teman hablar con alguien de confianza, con un profesional o con quienes puedan apoyarlos. No están solos en esta lucha. La fuerza no siempre es visible, pero está ahí, dentro de ti. Y cada paso que das para proteger tu voz es un paso hacia la libertad y la paz interior. No te rindas, porque tu historia merece ser escuchada y respetada. Quiero que recuerdes esta frase que me ha acompañado desde que todo empezó: a veces, hasta los que más amas pueden intentar controlarte, pero tu voz vale, y nadie tiene derecho a silenciarla. Esa es la verdad que guardo en el corazón y que quiero compartir contigo. Porque no importa lo que hayas vivido ni quien haya intentado callarte, siempre puedes retomar el control y ser protagonista de tu propia vida. En este camino, aprendí que la justicia no solo se encuentra en tribunales o leyes, sino en el respeto diario que nos damos a nosotros mismos. Y en la valentía de ser auténticos, aun cuando duela o asuste. Que la libertad personal es un derecho sagrado que no debe negociarse. Y que aunque la familia es un pilar fundamental, nunca debe ser una cadena que limite nuestros sueños ni nuestra voz. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te inspire a mirar dentro de ti y a reconocer tu valor. A recordar que mereces ser respetado y amado sin condiciones. Y que la fuerza para cambiar tu vida ya está dentro de ti, esperando que decidas usarla. Nunca permitas que nadie apague tu luz. Tu voz es única, poderosa y necesaria en este mundo. No la calles nunca. Si alguna vez has sentido que tu opinión no vale, que tu voz es ignorada o minimizada, quiero que sepas que no estás solo /. Todos hemos pasado por momentos donde parece que nadie nos escucha, que nuestras palabras no importan. Por eso, te invito a que me dejes un comentario aquí abajo, compartiendo tu experiencia o simplemente diciendo, aquí estoy. Así, juntos, creamos un espacio donde nadie se sienta invisible ni silenciado. Tu historia es importante. Y aquí es un lugar seguro para expresarla. No importa si es similar a la mía o muy distinta. Lo que importa es que la compartas, porque al hacerlo no solo te liberas, sino que ayudas a otros que pueden estar pasando por lo mismo. A veces, la simple acción de escribir un comentario puede ser el primer paso hacia una gran transformación personal. Así que no lo dudes, este es tu espacio. Además, si este video te ha tocado el corazón, te invito a que lo compartas con alguien que creas que lo necesite. Muchas veces, un mensaje llega justo en el momento exacto en que alguien más está buscando esperanza o una señal de que no estás solo /. Compartir esta historia puede ser el acto más generoso y poderoso que hagas hoy. Porque entre todos podemos crear una comunidad que se apoye y se levante. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo historias reales, sin filtros, que te hagan pensar, emocionar y reflexionar. Aquí hablamos de lo que a muchos les cuesta decir en voz alta. Aquí celebramos la valentía de ser auténticos y la fuerza de levantarse cuando la vida golpea.
quiero que seas parte de esta comunidad que busca sanar, crecer y ser libres, paso a paso. Si te suscribes, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que preparo con tanto cariño. Cada historia es una oportunidad para aprender, para sentirnos menos solos y para encontrar herramientas que nos ayuden a vivir mejor. La comunidad que estamos construyendo está llena de apoyo, respeto y comprensión, y me encantaría que formes parte de ella. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde comparto contenido complementario, reflexiones diarias y, sobre todo, un espacio más íntimo para dialogar. Allí puedes interactuar conmigo directamente, hacer preguntas o simplemente contarme cómo te sientes. Construir este vínculo cercano es una forma de acompañarnos más allá de los videos y fortalecer esta red de apoyo que tanto necesitamos. Quiero que recuerdes que tu voz importa y que, aunque ahora sientas que no te escuchan, siempre hay alguien dispuesto a oírte. Esta comunidad es un ejemplo vivo de eso. Aquí no hay juicios ni críticas, solo empatía y apoyo. Y tu participación es fundamental para que este espacio siga creciendo y ayudando a más personas. Por eso, no dudes en comentar, compartir y suscribirte. Juntos somos más fuertes. Si tienes preguntas o quieres que hablemos de algún tema en particular, déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y sienten, porque cada mensaje me inspira a seguir creando contenido que realmente importe. Esta es tu casa, y quiero que sientas que puedes volver cuando quieras, encontrar palabras que te acompañen y consejos que te ayuden a avanzar. Por último, si te gustó este video y quieres ver más contenido que toque temas reales, humanos y profundos, dale like y comparte con tus amigos o familiares. La solidaridad se construye también con gestos simples, y ese pequeño acto puede marcar la diferencia en la vida de alguien que lo necesita. Así que no subestimes el poder que tienes para transformar vidas con un clic. Quiero que sepas que cada vez que decides ser valiente y compartir tu experiencia, estás dando un paso gigante hacia tu libertad y tu bienestar. No importa cuán pequeña creas que sea esa acción, tiene un impacto enorme. Así que anímate a dejar ese comentario, a contar tu verdad o simplemente a decir estoy aquí. Esa conexión puede ser el comienzo de algo muy poderoso para ti y para otros que están en tu misma situación. Recuerda también que este canal es un espacio para crecer juntos. Aquí no solo escuchamos historias difíciles, sino que buscamos aprender, sanar y construir una comunidad que se apoye sin juzgar. Por eso, si te sientes identificado /diagonal, suscríbete y activa las notificaciones. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Este es tu lugar para ser escuchado y para encontrar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Gracias por estar aquí, por escuchar, por confiar. Gracias por ser parte de esta historia que no es solo mía, sino de todos los que alguna vez han sentido que sus voces no valen. Recuerda, tu voz es única, poderosa y necesaria. No la calles nunca. Nos vemos en el próximo video, con más historias que inspiran, emocionan y nos hacen crecer juntos. Hasta pronto.